Esta es la crónica de una aventura extraordinaria, un relato que atraviesa el tiempo y el espacio para descubrir que, aunque los siglos cambien, la esencia del ser humano, y de ciertos cavernícolas, permanece inalterable. Así es como la vida en Piedradura se proyectará en el lejano futuro. El viaje ha terminado ya y la visión que se despliega ante los ojos es asombrosa. Imaginen un mundo donde la tecnología ha alcanzado las estrellas, un lugar donde existe un cohete autobús con destino a la Luna. En la terminal de transportes espaciales, una señora se acerca con curiosidad al mostrador y pregunta si ese cohete autobús la llevará a Venus. El encargado, con la parsimonia de quien despacha boletos todos los días, le responde que claro que sí, que el transporte la llevará a su destino en cuanto regrese de su ruta por Marte. Sin embargo, la eficiencia del futuro no deja espacio para las pequeñas picardías de los padres. Un oficial se detiene ante un hombre y le pregunta qué edad tiene el muchacho que lo acompaña. El padre, intentando ahorrar unos cuantos billetes, asegura que el joven está por cumplir 12 años y que, por lo tanto, solo debe pagar medio boleto. El oficial, sin inmutarse, le pide al chico que meta la mano en un analizador electrónico. La máquina, infalible y fría, emite su veredicto con una voz metálica: el chico tiene 14 años, el chico tiene 14 años. El hombre, resignado, admite que en estos tiempos modernos ya no se puede hacer trampas. Son detalles como este los que han perdurado más de 2 millones de años a través de la cortesía de Fritz y Pete. Cuando uno se encuentra en compañía de los habitantes de Piedradura, siempre tendrá un tiempo de Yabba-Dabba, un tiempo de Dabadú, un tiempo alegre y lleno de vitalidad. La historia nos sitúa en el último día de trabajo de una semana agotadora. Pedro y Pablo, compañeros inseparables, comparten sus impresiones mientras terminan sus labores. Pedro comenta que mañana tendrán un fabuloso fin de semana y Pablo asiente con entusiasmo, mencionando que disfrutarán al máximo el sábado y el domingo. Pedro, suspirando con pesadez, reflexiona sobre lo larga y cansada que resulta la semana laboral. Confiesa que por su parte borraría todos los demás días del calendario y solo dejaría los domingos, los días festivos y las fiestas de guardar. Pablo, un poco más realista pero igual de exhausto, coincide en que los viernes termina sin energías. A Pedro se le ocurre una idea disparatada: enviar una petición formal al presidente de la Roca República para proponer este cambio radical. Pablo le pregunta si habla en serio y Pedro, con su lógica particular, argumenta que si el gobierno anulara todos los días hábiles, nadie tendría que trabajar y, por consiguiente, nadie tendría que pagar impuestos. Pablo admite que tal vez tenga razón, pero prefiere no ser el quien inicie semejante reforma. Pedro ríe y aclara que solo es una broma, pues en el fondo sabe que no podría vivir sin hacer nada. De pronto, el deber llama. El señor Rajuela, el jefe de la cantera, ordena a Pedro que prepare su bronto gruasaurio. Le advierte que tenga mucho cuidado y que recuerde lo que pasó la última vez. Pedro, con un exceso de confianza, le asegura que tiene todo bajo control. Sin embargo, la fatalidad, o la torpeza habitual, hace que las cosas salgan mal. Tras un estruendo, Pedro pregunta si el señor Rajuela se encuentra bien. El jefe, furioso y sacudiéndose el polvo, le grita que se deje de preguntas tontas. Pedro intenta justificarse diciendo que no fue una falla humana, sino un error del animal. El señor Rajuela, harto, decide suspender las labores por ese día. Al escuchar el sonido que indica el fin de la jornada, Pedro se llena de alegría. El fin de semana ha comenzado. Pero antes de irse, recuerda algo importante. Se acerca al señor Rajuela y, con timidez, le pregunta si podría darle un pequeño adelanto de su sueldo. El jefe, sorprendentemente, accede y lo invita a su oficina. Pedro piensa para sus adentros que el golpe que recibió el viejo debió ablandarle el corazón, pues es bien sabido que es un tacaño. En la oficina, el señor Rajuela le entrega 6 piedrolares. Pedro se deshace en agradecimientos, pero el jefe le pide que firme una serie de documentos por pura formalidad. Pedro firma una línea, luego otra y finalmente una tercera. Curioso, pregunta para qué son tantas firmas. El señor Rajuela, con una sonrisa astuta, le explica que además de la formalidad, una firma es para comprometerse a pagar el 6% de interés, y la otra es una póliza de seguro de vida. Pedro se sorprende al ver que incluso tuvo que asegurar su vida. El jefe argumenta que si algo llegara a ocurrirle, ya no podría trabajar y él no querría perder su dinero. Pedro, indignado, murmura que en lugar de una piedra, debió haberle caído una lápida al viejo.
Mientras tanto, en el hogar de los Picapiedra, Vilma y Betty conversan sobre los preparativos de la cena. Vilma comenta que la costilla asada estará lista en unos minutos. Reflexiona sobre el hecho de que, a pesar de vivir en una era moderna, ella sigue cocinando todos los días, incluso los domingos, tal como se hacía hace 100 años. Betty le pregunta si Pedro no le había prometido hacer una barbacoa, y Vilma responde que sí, pero que eso no parece emocionante para él en este momento, ya que está concentrado en su nuevo trabajo como probador de la fábrica de camas Piedradura. En el jardín, Pedro intenta tomar una siesta, pero es interrumpido por Pablo, quien busca su bola de croquet con una franja azul. Pedro, de mal humor, lo llama albóndiga con patas y le pregunta cómo espera que duerma con tantas molestias. Pablo se disculpa y sugiere que, ya que está despierto, jueguen un rato. Pedro acepta y decide enseñarle cómo se juega correctamente al croquet. Sin embargo, la competencia se vuelve intensa. Pedro presume que ningún cangurosaurio se luce delante de él. Tras unos tiros espectaculares y algunas burlas, la situación se vuelve caótica cuando aparece el pequeño Bam Bam. El niño, poseedor de una fuerza descomunal, quiere jugar a los maderos de San Juan con su tío Pedro. A pesar de las advertencias sobre el peligro de jugar con el niño más fuerte del mundo, Pedro subestima la situación. El resultado es un golpe que lo deja viendo estrellas, admitiendo que el pequeño patea como una mula. Más tarde, mientras esperan la comida, Pablo se sumerge en la lectura de una nueva revista de ciencia ficción titulada Historia del Superespacio. Le cuenta a Pedro sobre las aventuras de Rock Rollers, un héroe que vive en el siglo XXIV y viaja en cohetes que alcanzan los 50.000 km/h para visitar la Luna, Marte y Venus. Pedro se burla de tales fantasías, preguntando para qué querría alguien ir a la Luna si no es para comer. Pablo defiende la lectura diciendo que los escritores tienen fe en el futuro y que lo que hoy es ficción, mañana será una hermosa realidad. Pedro insiste en que todo suena falso y se ríe de la idea de que la humanidad tenga naves espaciales. En ese momento aparece el gran Gazú, ese pequeño ser de otro planeta y otro tiempo. Al ver a Pedro burlarse de la ciencia ficción, Gazú lo tacha de ignorante y le asegura que Pablo tiene razón, el libro describe maravillas que realmente existirán. Pedro, testarudo, afirma que ellos ya tienen todo lo necesario y que no hace falta inventar nada más. Gazú, viendo que no hay forma de convencerlo con palabras, decide que la única solución es dejar que Pedro lo vea por sí mismo. Aprovechando que las mujeres no pueden verlo ni oírlo, Gazú decide enviar a los 4, Pedro, Pablo, Vilma y Betty, a dar un paseo por el siglo XXIV. Con un conjuro mágico Alicazum, el grupo es transportado al futuro. De repente se encuentran en una autopista espacial. Pedro, al volante de un vehículo tecnológico, se asombra de la velocidad, comentando que otro conductor debe ir a 180 porque él mismo va a 4.000 km/h. Vilma, asustada, le pide que maneje más despacio. Al llegar a lo que solía ser Piedradura, quedan maravillados. Ven el cohete autobús a la Luna y escuchan las conversaciones sobre viajes a Marte y Venus. Deciden explorar la ciudad y llegan a la discoteca de Piedradura. Pedro tiene curiosidad por la música, pero se da cuenta de que no trae dinero. Un transeúnte le explica que en el futuro ya no se necesita dinero en efectivo, sino que se firma para todo y se paga mucho después. Pedro, encantado con la idea, entra al lugar. Sin embargo, se siente decepcionado por el baile moderno, al que considera aburrido y anticuado. Intenta enseñarles a los jóvenes cómo se bailaba el Watusi en la Edad de Piedra, pero los presentes lo miran con desdén, considerando su baile como la antítesis del arte. El hambre empieza a apretar y el grupo se dirige a un restaurante. Pedro está ansioso por comerse un mastodonte, pero se lleva una sorpresa cuando el camarero le sirve unas pequeñas píldoras que supuestamente contienen todo el sabor y los nutrientes de las chuletas asadas, el pavó al horno y el bistec. Pedro mira la píldora con tristeza y confiesa que prefiere las brontamburguesas de Vilma. Aunque admite que con esa dieta finalmente podrá bajar su vientre. Después de un rápido paso por una barbería automatizada, donde Pedro disfruta de un corte de pelo sin tener que dejar propina, el grupo se reúne nuevamente. Las mujeres, entusiasmadas, proponen un viaje a Marte. Pablo sugiere dar una vuelta por la Luna, pero finalmente aceptan ir al planeta rojo. El viaje es increíblemente rápido, llegan en menos de una hora a una altitud de 133.561.000 millas. Al caminar por la superficie de Marte, contemplan la Tierra desde lejos, tal como la veían en los libros de la escuela.
Sin embargo, el paisaje desolador y aterrador de Marte los pone nerviosos y pronto se encuentran perdidos. El pánico empieza a cundir hasta que Pablo cree ver a un guía. Para su horror, se topan con lo que parece ser un monstruo de 3 cabezas. Resulta ser un set de filmación donde un director grita que es la interpretación más perfecta que ha visto. Asustados, regresan a la Tierra en el siguiente cohete disponible. Durante el trayecto intentan ver televisión, pero descubren que en el futuro solo se transmiten telenovelas las 24 horas del día, todos los días del año. Al aterrizar, se sienten aliviados de estar de vuelta. Caminando por la ciudad del futuro, ven un edificio con el letrero Compañía Constructora Rajuela Sociedad Anónima. Pedro, sorprendido de que la empresa de su jefe todavía exista, entra a curiosear. Allí ven un retrato del fundador, a quien describen como un hombre bueno y generoso de la época de los cavernícolas. Pedro no puede evitar reírse, sabiendo la verdad sobre su antiguo jefe. Al preguntar a una computadora por un empleado llamado Pedro Picapiedra, la máquina revela un dato alarmante: Pedro Picapiedra pidió un adelanto de $6 hace 2 millones de años y jamás regresó a trabajar. Debido al interés acumulado del 6%, la deuda ahora asciende a $29.680.000 con 16 centavos. El encargado del lugar pregunta si ellos tienen alguna relación con ese deudor. Pedro, aterrorizado, niega conocerlo y huye despavorido mientras el encargado grita que no escaparán de la justicia implacable. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo se encuentra de vuelta en su época original, sentados en sus troncomóviles en medio del tráfico. Las mujeres no recuerdan nada del viaje, creyendo que todo fue una broma de Pedro. Sin embargo, Pedro y Pablo mantienen el recuerdo vivo. Gazú aparece una última vez para preguntar si Pedro aprendió algo de su visita al siglo XXIV. Pedro, con una nueva perspectiva sobre la responsabilidad financiera, asegura que el lunes a primera hora le pagará los 6 piedrolares al señor Rajuela, pues no quiere que su deuda crezca hasta convertirse en una fortuna astronómica en el futuro. Gazú reflexiona finalmente sobre si Pedro no está preparado para el futuro, o si es el futuro el que no está preparado para alguien como Pedro Picapiedra. Al final, la vida en Piedradura continúa con sus pequeñas alegrías, sus deudas pendientes y la promesa de un fin de semana lleno de descanso. ¿Te gustaría que desarrollara alguna escena adicional entre Pedro y el señor Rajuela para profundizar en su relación laboral?